Buenas noches, amigas, amigos de Vamos al Punto. Esta es nuestra primera emisión en 100% Noticias. Ustedes recordarán, quienes están en redes sociales, que hicimos una consulta para ver cuál era la preferencia de quienes nos seguían en redes sociales en cuanto al nombre de este espacio que va a estar concentrado exclusivamente en temas económicos y sociales que son los que afectan a la inmensa mayoría de las familias nicaragüenses. El 62% tenemos que corresponder a la confianza que tuvieron con nosotros o en nosotros al hacer esta consulta. El 62% se inclinó por esta opción. Y para no equivocarnos, la vamos a leer. Se llama Economía de Nicaragua en 10 minutos. Economía de Nicaragua porque nos vamos a concentrar, como decíamos, en los temas económicos y en 10 minutos porque lo vamos a hacer en ese tiempo, no va a ser un tiempo más prolongado. Así que Economía de Nicaragua en 10 minutos para ustedes comienza en este momento. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos al punto. Vamos a hablar de uno de los temas que más agobia a las familias nicaragüenses. A los nicaragüenses nos agobian muchos temas, pero hay un tema que agobia a las familias en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Y algunos incluso hasta se desvelan. Es el tema de la comida. El tema de el alza desmesurada de los precios de la comida. Del gallo pinto, de la tortilla, del pinolillo, de lo que comemos todos los días. Y vamos a explicar, comenzando por decir que esto es un agobio para todas las familias nicaragüenses, por supuesto, para unas más, para otras menos, pero siempre a la inmensa mayoría es a quien más golpea el alza de los precios. Entonces, empecemos con el alza de los precios. El gobierno, y aquí vamos a utilizar únicamente cifras del gobierno, podríamos cuestionar esas cifras, pero no nos vamos a meter a eso. Vamos a utilizar las mismas cifras que el gobierno proporciona. ¿Qué es lo que nos dice las cifras del gobierno? Que la canasta básica, el costo mensual de la canasta básica, entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 se elevó en 1.726 córdobas. ¿Qué significa esto? Que un trabajador o un profesional o un pequeño productor, un microempresario que no tuvo un ajuste en sus ingresos equivalente a 1.726 córdobas, ya perdió por el aumento de precios. Y esa pérdida se refleja en menos frijoles en su mesa, menos arroz en su mesa, menos queso en su mesa, menos tortilla en su mesa. 1.726 córdobas creció el precio de la canasta básica a lo largo del año pasado. Recordemos que la canasta básica es el conjunto de bienes que una familia de 5 personas necesita para sobrevivir, es el mínimo. Ahí va, por supuesto, la comida, que es el principal componente, pero van otros gastos, ¿verdad? La electricidad, el agua, el transporte, un mínimo de ropa, de zapatos, etc. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que el componente de alimentos, la comida de la canasta básica, se elevó en 15%. Y ya vamos a ver qué significa esto del 15%. Se elevó en 15% y el costo de los alimentos mínimos ahora es 11.000, un poco más de 11.000 córdobas.
¿Qué significa esto? Que una familia que no tiene un ingreso equivalente a 11,000 córdobas, pues otra vez, de nuevo, ya perdió, y esa pérdida la paga en menos azúcar, menos frijoles, menos arroz en su mesa. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Han hecho una alharaca, la propaganda del gobierno, diciendo que ajustaron el salario mínimo en 7%. Vamos a ver qué significa ese ajuste del 7%. El salario mínimo es distinto si es en el sector industrial, es menos de 7,000 córdobas. Si es en el sector agropecuario, que es menos de 7,000 córdobas. Si es en la zona franca, que es un poquito más de 7,000 córdobas, vamos a dejarlo en 7,000 córdobas. ¿Qué significa este ajuste del 7%? No es aumento, es ajuste. Si usted gana 7,000 córdobas, el ajuste del 7% equivale a 490 córdobas. Bueno, pero resulta que ese ajuste del 7% ni siquiera llega a la mitad del precio de la comida, del aumento de la comida. Ya dijimos que la comida aumentó en 15% y el ajuste es solamente del 7%. Pero eso es para los que ganan el salario mínimo. Imagínense ustedes un jubilado o una jubilada. Hay alrededor de 300,000 jubilados y ¿saben de cuánto fue el ajuste para un jubilado? Del 2%. La pensión promedio de un jubilado son 6,000 córdobas. ¿En cuánto fue el ajuste para un jubilado? De 120 córdobas. Pero la comida, el precio de la comida según el gobierno son 11,000 córdobas. ¿Qué hace un jubilado con ese ajuste del 2%? La pregunta sería si la inmensa mayoría de los nicaragüenses, con el aumento del costo de la vida, el aumento de los precios de la canasta básica, ya está perdiendo, porque son menos frijoles, repito, menos gallo pinto en su mesa. La pregunta es, ¿hay solución para eso? ¿Era inevitable que subieran los precios? Bueno, rápidamente les voy a decir algunas de las causas de que hayan aumentado los precios. Hay un conjunto de precios en la economía que disparan todos los demás precios. Primero, la tarifa eléctrica. Y en Nicaragua se paga, los nicaragüenses pagamos la tarifa eléctrica más alta de América Latina, no de Centroamérica, de América Latina. El país donde se paga el salario mínimo más bajo paga la tarifa eléctrica más alta de América Latina. Bueno, si usted tiene un salón de belleza, si es un médico, si es un centro comercial, el costo de la tarifa eléctrica se incorpora en lo que se vende, o en el corte de pelo, o en el tratamiento dental, o en la atención médica, o en el comercio, en lo que venden. Entonces ahí va y eso aumenta el precio. Si tuviéramos una tarifa, por ejemplo, equivalente a la que pagan los otros centroamericanos, los precios de la comida fueran menores. Otro precio que también influye en los precios generales, el precio del combustible. Y miren qué casualidad. En Nicaragua pagamos el precio del combustible más alto de Centroamérica. Si pagáramos por el combustible un precio promedio al nivel centroamericano, pues los precios serían menores. Y la última sorpresa, ¿y en manos de quién está el negocio de la electricidad y del combustible? ¿Quiénes son los dueños de Disnorte y Disur? ¿Quiénes son los que controlan el negocio de los hidrocarburos? Ustedes ya saben, no hay que adivinar. Los mismos que controlan el poder político. Desde el poder político, quienes ejercen el poder político también controlan la economía, también controlan esos precios, y es por ese control que los nicaragüenses estamos padeciendo, las miles de familias estamos padeciendo el aumento del costo
de la comida. Es decir, la dictadura está castigando con hambre a los nicaragüenses mientras engordan sus bolsillos con el negocio del combustible y el negocio de la electricidad. Que tengan buenas noches. La vamos a seguir alrededor de estos temas que duelen a las familias nicaragüenses. Buenas noches.